bienvenidos, bla, bla, bla. Y este es un programa más en el cual estamos a punto de iniciar nuestro devocional en Juan 4, versículos 1 al 26, como ya se los había mencionado en el video anterior. Y es la manera y la introducción en la que estamos comenzando este día, este programa, alabando a nuestro Dios y levantando nuestras voces para cantarle y darle gracias. Así es que parte de ese video, la verdad es que me animé porque es algo que yo les he querido compartir y como ya les había dicho antes, es algo que íbamos a hacer, de estar compartiendo cómo llevar lo que la Biblia dice a la práctica en nuestro día a día. Así es que algo que también quiero compartir con ustedes es que puedan ir y ver, se los voy a dejar en la cajita de descripción aquí abajo, de visitar este canal de Horizonte Querétaro, Cristo es Mejor. Sobre todo en este tiempo, la serie de Apocalipsis, que es la que estamos viendo, esa es la iglesia a la que mi esposo y yo o la familia asistimos o que en este momento estamos viendo por online, la cual te recomiendo en esta serie de Apocalipsis. Tiene muchísimos recursos, pero específicamente anímate y te animo a que puedas ver este tiempo. Y también quiero pedirte un favor muy grande. Ayúdame a mandarme comentarios, sugerencias. Dame like si esto te ha gustado, si lo que llevamos hasta este momento te ha gustado, si se te ha hecho largo, si se ha hecho pesado, si se ha hecho divertido. Poco a poco tratado de hacerlo más dinámico, ya se me ha quitado un poco más la pena, bueno, en fin, pero ayúdame escribiéndome o diciéndome qué te gustaría que pudiera yo subir, qué contenido te gustaría escuchar, qué contenido quisieras que pudiéramos abordar, ya sea en un tema específico o de algún libro en específico o preguntas que tengas acerca de la Biblia o cualquiera que sea esas inquietudes que tú tienes. No soy perfecta, pero también buscaré y trataré de tener la respuesta y si no, bueno, pues haremos una reunión en la cual también tenga invitadas o invitados para que puedan responder a esas preguntas que tú tienes. Ayúdame a saber si también te gustaría que pudiera tener algo en vivo y no nada más subirte cosas grabadas, pero bueno, solamente dame un like y coméntame, hazme saber qué es lo que te gustaría que más estuviera sucediendo en bla 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 presenta, qué podcasts o qué tipo de temas quisieras que estuviéramos tratando aquí. Acuérdate también de seguirme por Instagram y me encuentras ahí como Donna Gutiérrez todo junto desde el martes hasta el domingo. Así es que sin más por el momento vamos a dar inicio como debe de ser y con un corazón dispuesto a ver qué es lo que la palabra de Dios el día de hoy tiene para nosotros. Así es que vamos a orar y que sea Él el que nos guíe. Así es que Señor, te damos tantas gracias. Gracias Padre por ser tú, Señor, el motivo de nuestra adoración. Gracias porque si tenemos voces, Señor, es para adorarte, para alabarte y para engrandecer tu nombre. Gracias, Señor, porque en ti encontramos aceptación en todo tiempo, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos maravillas y tú vas en búsqueda de nosotros, Señor. Tú vas en nuestra búsqueda. No es que nosotros te busquemos, sino que tú nos buscas a nosotros, Señor. Nos has amado y por eso te amamos. Gracias, mi Dios, te doy porque las verdades en tu palabra se hacen vivas y se hacen eficaces en mi vida al momento no solo de creerla, sino de practicarla en mi día a día, Señor. Danos un corazón que esté no solo dispuesto, Señor, sino totalmente convencido de que tú tienes palabras de vida eterna, Señor, y que vale todo, Señor, nuestro tiempo, el vivir y darte, Señor, nuestra vida en tus manos, que a final de cuentas te pertenece, Señor. Gracias por llamarnos, gracias por sumarnos, gracias, Señor, por entregar a Jesucristo y esa sangre derramada, Señor, la cual nos limpia y nos da un nuevo comienzo, Señor. Gracias, Señor, te doy en esta palabra porque al igual que la samaritana, Señor, estábamos en búsqueda y estábamos insaciables, Señor, en todo tiempo. Señor, pero tú eres el que nos sacia, el que nos das agua que sacia todo
nuestro ser. Así es que, Padre, guíanos y llévanos de la mano de tu Espíritu Santo, y que sean tus palabras y no las mías las que salgan a través de mi boca, Señor, en medio de este programa y de esta grabación. Señor, glorifícate, Padre. Sería en vano grabar si tú no eres el que lleva las riendas y todo este programa. Gracias, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Así es que vamos a darle lectura y recuerda que puedes leerlo en la versión que tú quieras. Yo lo leo en la TLA. Tiene una lectura o una traducción fácil o entendible para aquellos que empiezan por primera vez a hacer un devocional o leer su Biblia. Así es que es en amor a ellos, pero puedes hacerlo en la versión que tú quieras, incluso en el libro que tú quieras. Pero estamos haciendo este devocional. No pretendo que sea la mejor, sino simplemente compartir una vez más. Te repito, sé que lo he dicho en otras ocasiones, pero quiero que quede claro que no es que yo sea la perfecta haciendo los devocionales, sino que amo y le doy gracias a Dios el darme la oportunidad de compartir y hablar acerca de su palabra y el cómo Él nos lleva a no solo a creerle, sino a ejercitarla y a poderla poner como nuestra autoridad en nuestra vida y en todo lo que realizamos. Así es que, sin más por el momento, vamos a comenzar en Juan 4, versículo 1 al 26. Los fariseos se enteraron de que el número de seguidores de Jesús aumentaba cada día más y de que Jesús bautizaba más que Juan el Bautista. Cuando Jesús se dio cuenta de que los fariseos se habían enterado de esto, salió de la región de Judea y regresó a Galilea. En el viaje tenía que pasar por Samaria. En esta región llegó a un pueblo llamado Sicar. Cerca de allí había un pozo de agua que hacía mucho había pertenecido a Jacob. Cuando Jacob murió, el nuevo dueño del terreno donde estaba ese pozo fue su hijo José. Eran como las 12 del día y Jesús estaba cansado del viaje. Por eso se sentó a la orilla del pozo, mientras los discípulos iban al pueblo a comprar comida. En eso una mujer de Samaria llegó a sacar agua del pozo, y Jesús le dijo a la mujer: «Dame un poco de agua». Como los judíos no se llevaban bien con los de Samaria, la mujer le preguntó: «Pero si usted es judío, ¿cómo es que me pide agua a mí, que soy samaritana?». Jesús respondió: «Tú no sabes lo que Dios quiere darte, y tampoco sabes quién soy yo. Si lo supieras, tú me pedirías agua, y yo te daría el agua que da vida». La mujer dijo: «Señor, ni siquiera usted tiene con qué sacar agua de ese pozo profundo. ¿Cómo va a darme esa agua? Hace mucho tiempo nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo. Él, sus hijos y sus rebaños bebían agua de aquí. ¿Acaso es usted más importante que Jacob?». Jesús le contestó: «Cualquiera que beba el agua de este pozo vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo doy nunca más tendrá sed, porque esa agua es como un manantial del que brota la vida eterna». Entonces la mujer dijo: «Señor, deme usted de esa agua, para que yo no vuelva a tener sed, ni tenga que venir aquí a sacarla». Jesús dijo: «Ve, llama a tu esposo y regresa aquí con él». «No tengo esposo», respondió la mujer. Jesús dijo: «Es cierto, porque has tenido 5, y el hombre con el que ahora vives no es tu esposo». Al oír eso, la mujer le dijo: «Señor, me parece que usted es profeta. Desde hace mucho mis antepasados han adorado a Dios en este cerro, pero ustedes los judíos dicen que se debe adorar a Dios en Jerusalén». Jesús le contestó: «Créeme, mujer, pronto llegará el tiempo cuando para adorar a Dios nadie tendrá que venir a este cerro ni a Jerusalén. Ustedes los samaritanos no saben a quién adoran, pero nosotros los judíos sí sabemos a quién adoramos, porque el Salvador saldrá de los judíos. Dios es espíritu, y los que le adoran, para que le adoren como se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios el Padre lo harán como se debe, guiados por el Espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado. Y ese tiempo ya ha llegado». La mujer le dijo: «Yo sé que va a venir el Mesías, a quien también llamamos el Cristo.
Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el Mesías, yo soy el que habla contigo. Qué impactante porción de este capítulo. Jesús muchas veces se va a dar a conocer como el yo soy, porque desde el Antiguo Testamento es algo que se menciona desde Génesis, desde en el Éxodo de el yo soy, cuando Moisés le dice, ¿y de parte de quién digo que vengo para que me crean? Del yo soy. Así es que cuando un israelita, incluso esta samaritana, escuchaba el yo soy, sabía que solamente una persona podía mencionar esas palabras y ese era el Mesías, ese debía de ser solo y exclusivamente el Hijo de Dios. Así es que qué impactantes palabras le da a conocer al final a la mujer. Pero vamos a comenzar. ¿Qué es lo que dice? Hay varias cosas que quiero hablar, pero vamos a hacerlo un poquito corto, que sea 30 minutos, que también sea algo práctico y enseñable para ustedes. Pero Samaria era el nombre de la provincia y también de su capital. Y este territorio separaba a Judea de Galilea, era una zona de las 10 tribus bajo Jeroboam. Entonces ocuparon cuando se dividió el reino al morir Salomón. Entonces, deseando Jeroboam que sus súbditos evitaran ir a Jerusalén, construyó pues muchos centros de adoración en Samaria. Y bueno, las diferencias se hicieron cada vez más grandes cuando los asirios tomaron posesión de Samaria y por tanto grandes números de los habitantes fueron reemplazados por habitantes paganos. Hubo una matanza. Y entonces cuando hubo esta matanza, después los que poblaron era gente pagana, era gente que finalmente tenían dioses y que tenían ídolos totalmente ajenos a lo que los israelitas conocían. Y esto es lo que empieza a ver en Samaria. Y entonces empieza a tener una raza mestiza, así lo llaman los teólogos, en Segunda de Reyes 17:24, en tu tiempo para poder meditar y para poder conocer un poquito más, puedes ir y conocer aquí todas las cosas que yo no voy a comentar en este momento. Así es que, y esta parte también donde habla en los primeros versículos que se trata de este poblado llamado Sicar, es Siquem o Sicar y significa ciudad borracha o mentirosa. Así es que imagínate qué nombre le dan a esta ciudad por todo aquello que se estaba aconteciendo. ¿Qué es lo primero que yo puedo notar? En este capítulo está unido al 3:22 porque desde ahí se comienza en que Jesús llega a Judea. Ahí es donde él llega y se desplaza de Galilea a Judea y ahora va a salir de Judea a Galilea, va a ir de regreso. Pero desde el 3:22 podemos ver esta parte, como si fuera una sola porción, solo que a finalidad práctica y cuando empiezan, acuérdense que la división de los versículos y capítulos y todo esto no es algo que sea divino, sino que es algo que los estudiosos fueron haciendo también para esta practicidad y para ir como dividiendo en temas. Pero existe, no sé si todavía, pero existe una Biblia que no tiene capítulos y que no tiene versículos, sino que es incluso como una carta, ¿no? Pero bueno, o sea, no quiere decir que esto esté mal, sino que por eso hago esta mención. Así es que solo es esta partecita. ¿Ok? Dice también que no se menciona que se hubiera provocado alguna, ¿cómo decir?, enfrentamiento u ofensa de parte de los líderes religiosos por lo que estaba haciendo Juan el Bautista, sino que cuando Jesús empieza a crecer sus seguidores y cuando él muestra evidencia de que es el Mesías,
realizando, por ejemplo, lo que pasó en la purificación del templo, ahora sí que desafiando las autoridades y todo esto con autoridad y bautizando con el Espíritu, y también nos habla que da evidencia al estar realizando los milagros que ya se habían hablado anteriormente. Así es que esto empieza a hacerle ruido a los líderes, por lo cual empiezan ya a correr riesgo Jesús y sus discípulos. Por lo que Jesús dice, al darse cuenta de esto, sale para Galilea. Recordemos que Jesús había venido a Jerusalén o a Judea para estar presente en lo que era el día de Pascua y todo lo que ya había acontecido y lo que vimos en programas pasados. Así es que, ¿qué es lo que sigue después aquí? Otra de las cosas dice que Jesús había venido también a Judea para pasar este tiempo de estar llevando a cabo su ministerio y compartiendo acerca del reino de Dios. Pero al momento en el que ya no estuvo seguro y que fue ya más bien peligroso, voy a sacar mi Biblia de este lado, que ya estaba siendo peligroso, decidieron mejor retirarse. ¿Qué más? Dice, versículo 4, habla de que tenían que pasar por Samaria. Algunos comentaristas dicen que pues no necesariamente tenían que pasar por Samaria, porque esto es el camino más corto para evitar algunos poblados en donde había mucho más fariseos y donde tenían donde podían levantarse y tener problemas o haber violencia. Así es que Jesús no es que estuviera evitando pasar. Incluso algunos comentaristas dicen que no es que estuviera huyendo, sí evita ese problema y todo, pues porque finalmente no era a lo que había venido Jesús. Pero realmente para nosotros y al lector y al momento también de estar viendo lo que dice la Biblia, podemos pensar, incluso los que estaban aquí traduciendo pueden decir, era necesario pasar por Samaria. Le era necesario porque Jesús estaba llevando a cabo el plan de su papá. Y en el plan de su papá, ¿qué era lo que decía del Padre? Que nadie se pierda y que todos los que crean en Jesucristo pudieran venir y tener una nueva vida. Así es que, ¿cómo iban a conocerlo si él no iba a pasar por ahí? Y los de Samaria eran esa parte de todos los que crean. Así es que puede ser que a nosotros nos parezca que no era necesario, los comentaristas, pero Jesús está llevando a cabo el propósito de Dios a través de lo que él iba a ejecutar y hacer con esta mujer samaritana. Jesús tiene los mejores planes para nuestra vida y él decidir pasar por Samaria cambiaría la vida de muchos. En primer lugar, el de esta mujer samaritana. Jesús tiene una misión, compartir a todos que Él da vida y una vida eterna, no cualquier vida. Así es que eso es lo que vamos y lo que vemos a través de lo que ya hemos hablado y de lo que hemos leído. Dice, también muestra o enfatiza Juan la humanidad de Cristo cuando dice, él siempre que tuvo oportunidad, este evangelista o Juan el Bautista, este autor, siempre enfatizaba la deidad de Cristo, pero también esta parte de ser completamente humano. Y entonces ve y lo marca específicamente en el versículo 6, y dice que ya llegó, o sea, este viaje más o menos les tardaba como entre 2 días y medio en llegar. Así es que imagínense que si no estaba cansado y si no había sed, y también que tal vez quisiera pues estar ahí un ratito bajo la sombra, ¿no? Entonces enfatiza el que él es completamente humano también, completamente Dios.
Así es que otra cosa que podemos ver es un encuentro inesperado para la mujer contemplado para Jesús. El horario es importante porque dice que eran como las 12 de la tarde, lo cual es un calor horrible y espantoso por allá. En Oriente hace muchísimo calor. Pero ¿por qué la mujer vendría a esta hora en la que nadie se atrevería a salir en ese tiempo? Y es porque había algo que le avergonzaba. Más adelante leímos que dice que ella ya había tenido 5 esposos y que ahora con el que vivía no era su esposo. Así es que claro que eso es algo que le avergonzaba y que seguramente no quería toparse con nadie para que no tuviera ningún roce ni ninguna ofensa, que le estuvieran ofendiendo, ni mucho menos. Así es que vamos a apurarnos un poquito. Dice Jesús nos enseña la verdadera adoración y donde hay satisfacción. Jesús llama la atención de la mujer comenzando una plática sobre su necesidad física para después llevarla a la verdadera necesidad que era espiritual. Así es que ubica tu corazón. 4 cosas. Dice, solo en Jesús hay satisfacción como hay aceptación. Sorpréndete cada día del amor y la compasión en Cristo Jesús, sin importar tu procedencia o tu pasado, Él no te rechaza. En Jesús, todo lo que es en esta tierra nos ofrece, nada se compara a lo que en esta tierra se nos puede dar con lo que solamente Jesús tiene y nos ofrece, que es una vida nueva, es un nuevo comienzo, es una reconciliación y una restauración entre nosotros y Dios, o Dios y nosotros. Así es que imagínense ese regalo precioso. Nuestro anhelo debe de ser el poder tener esta satisfacción, este descanso y este saciar mi alma solamente en Jesucristo. Versículo 10, conoce a Jesús, todo te es aclarado, todo aquello que has aprendido es transformado y es mejorado porque vuelves al original, porque empiezas de nuevo. Se acaba, se quita este velo de mentira. De verdad es que es maravilloso el poder darte cuenta de quién tú eres y de lo que eres capaz, que sí hay maldad, que sí hay pecado, porque no sé tú, pero yo vivía creída de que yo no pecaba, porque pues yo no era mala como conocemos lo malo humanamente, matar, violar, robar, mentir, todas estas cosas, incluso el mentir, pues no lo creía malo porque hay mentiras piadosas, ¿verdad? Crecemos con eso, pero en el momento en el que he decidido rendir mi vida a Cristo, me doy cuenta que nada de eso es verdad. Así es que al igual que la mujer, sorpréndete de cómo Jesús transforma eso en nuestra vida. Todo lo que apunta al rechazo, o sea, todo apunta al rechazo en esta mujer. Ella era samaritana, el judío, había una separación en estos pueblos porque ellos eran o practicaban cosas paganas, aunque tenían creencia y aunque tenían algunas cosas similares a los judíos. Los judíos los consideraban como inmundos incluso, o pecadores, y guácala, no te me acerques, seguramente conoces a alguien así. Así es que no había manera en la que ellos se pudieran ver ser amigos de los samaritanos. Pero dice, esta es mi idea, esta es mi manera de ver las cosas. Yo también he estado ahí juzgando, criticando, creyendo que tal o cual persona no tengo por qué dedicarle ese tiempo o compartirle de la palabra, pero esto me recordaba y es, ubica tu corazón, reconoce a Jesús en todos tus caminos, en Él hay vida y vida eterna. Proverbios 3, 5, 6 dice que no me crea sabia en mi propio entendimiento, sino que sea más bien en su sabiduría y sea Él el que encamine y enderece mis pasos. Él es el que los endereza, no yo. Mi llamado es a compartir y a poder externar lo que Cristo hace en tu vida y en la mía.
Así es que el agua que da vida es el Espíritu Santo. Tiene que ver con una redención, tiene que ver con una reconciliación que se convierte en una comunión constante en nuestro día a día. Así es que esa vida o esa agua que da vida es el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, y eso es solamente a través de el sacrificio y la fe en Cristo Jesús. Así es que esto quiero compartir contigo. Ubica, a Jesús le importas más que a nadie, pero no nos ofrece algo temporal, sino algo eterno, tu alma y no solo tu exterior. Jesús transforma el interior y se refleja en nuestro exterior. Versículo 16, Jesús conoce todo acerca de mí. Salmo 139, 1, 3. Y ese quiero que lo leamos, lo voy a leer en la NTV. Nos vamos a tardar un poquito más con todo y los comerciales que teníamos ahí. Salmo 139 del 1 al 3. Así es que dice: oh Señor, sí, oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Claro que la mujer samaritana iba a estar sorprendida cuando él le dijo: bien lo has dicho, porque 5 maridos has tenido y con el que vives hoy no es tu esposo. Conoce cada una de las cosas que tú y yo hemos hecho, pensado, dicho, visto, y aún ahí está esta invitación. Es donde quiero que puedas ubicar tu corazón. Él sabe todo acerca de mí y me ama, y Él está interesado en incluirme, en darme esta nueva identidad que solamente hay en Él. Y también lo que más nos avergüenza es lo que nos acerca a Jesús, porque Él no te desprecia por lo que has hecho. Jesús te recibe e invita a comenzar de nuevo. Solo en Jesús hay todo lo que necesitamos, y fuera de Él nada hay en esta tierra que pueda satisfacernos. Sigue los pasos de Jesús: aceptar en vez de ser prejuiciosos o criticar, no por la apariencia, no porque creamos que lo merecen o no lo merecen, o porque tal vez no hemos tenido la respuesta apropiada o la que quisiéramos. No dejes de compartirle a aquella persona que tiene la misma necesidad que tú y yo cada día de Jesucristo. Así es que acerquémonos. Otra palabra que me gusta y una vez más vuelve a repetirla es creamos. Nos da una enseñanza de cómo de cómo hacer evangelio, de cómo evangelizar a una persona. Si tienes miedo, si alguna vez te has preguntado ¿cómo inicio esto? Jesús nos da una muestra perfecta. Chéquense cómo empieza él a hablar. O sea, dice que él estaba en ese momento porque sus discípulos se habían ido a la aldea a comprar algo. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazaban todo lo que tenía que ver con los samaritanos. Entonces le dijo Jesús: usted es judío y yo soy mujer samaritana, ¿por qué me pide agua para beber? Eso es lo que comienza. Jesús hace plática con algo que tiene, con una necesidad física. Pero es como un maestro nos decía: empieza una plática de acuerdo a su cosmovisión, de acuerdo a los lentes con los que ven el mundo con quien vas a compartir. Ten una plática en común, o que sea intencional con esa persona, algo que le guste, algo que le atraiga, y no simplemente para seguirte en esa plática, sino que Jesús fue llevándola de esta necesidad física y a terminar en esta necesidad espiritual que ella necesitaba, que ella tenía y que no había sido saciada, pues ya había tenido 5 esposos y aún no estaba saciada en esa área.
¿no? De ser fiel y mujer de un solo hombre y en fin. Así es que hay áreas en las que tú y yo no estamos saciadas, tal vez en cómo nos vemos físicamente, tal vez en lo que hemos hecho, en si hemos estudiado y no lo ejercemos, en fin, en qué parte de tu vida estás como esta o te identificas con la mujer samaritana. Y Jesús empieza esta plática contigo y te dice: lo que tú necesitas es creer en mí, seguirme y que yo sea todo para ti, sea tu porción. Así es que hay algunos versículos que les voy a compartir en la cajita de descripciones, les voy a dejar ahí estos versículos específicos que estaría increíble que pudieras anotar, que pudieras poner en el espejo, en la cocina, en donde más te acuerdes. No les subí ese videito, pero se los voy a subir, el que mi esposo me está preparando para la cocina, y ese es uno de mis preferidos, que dice que fuera de esta tierra yo no quiero nada, ¿no? O sea, si tengo a todo lo tengo en él, y en esta tierra no hay nada que yo desee. Todos los días tengo que repetirme y recordar eso, porque sí hay cosas que quiero y sí hay cosas que anhelo, y todos los días vengo a Dios en saciarme en él, pero eso tiene que ser en cada día compartir y poder pasar tiempo en su palabra. Así es que esta agua te va a dar solamente es la que tiene Jesús. Así es que, ¿qué es esta parte que nos enseña a poder acercarnos y compartir con otros? Qué buena enseñanza. Yo en otras ocasiones ya había leído Juan y no lo había visto, pero va platicando y cada vez va profundizando más en el corazón de esta mujer y sus necesidades. Sé intencional con lo que platicas con una persona, pero escucha su necesidad. Antes de hablar, escucha su necesidad. Eso es algo que es en él. Sigue los pasos de Jesús. Es algo, no es algo superficial, sino es que tenga una profundidad hacia donde vaya nuestra plática, y mientras platicas, orar para que Dios, si es la tierra, si ese es el corazón y si es su momento de Dios, porque dice, va a llegar un momento. Jesús estaba anticipando y diciendo, el momento ha llegado. Cada vez se acercaba más al día de su muerte, al día en el que se llevaría a cabo todo el plan perfecto de redención de Dios en Cristo Jesús. Sé intencional. No hay división o negación, sino amor y aceptación. Incluye y diles, invítales, puedes pertenecer a esta familia. Solo hay una cosa: créele, arrepiéntete y síguele. Así es que Jesús no nos condena. Acuérdense que lo que nos condena somos nosotros mismos, y querer vivir y seguir viviendo en oscuridad y en la manera en la que nos ha placido o nos da un placer inmediato. Jesús ama, y yo, ¿cómo amo a los demás? ¿O qué me detiene para compartir acerca de esta noticia? Cambia. Todos tenemos la misma necesidad. No solo los que ya creemos, sino aquellos que no conocen, aún más tienen esta necesidad. En la Reina Valera dice que vaya y le cuente a los demás, a los de Samaria, que vaya por su marido y venga, lo traiga y también escuche esta noticia. Y en esta versión de la NTV dice, si tan solo tú supieras el regalo, déjenme ver. Dice, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, deme de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir acá para sacarla. Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes ningún esposo porque has tenido 5 y ni siquiera estás casada con el hombre que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta, así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos
asisten a Jerusalén. Así es que en el 21, cree, querida mujer, que se acerca el tiempo en el que no tendrá importancia en dónde adorar al Padre. Así es que Jesús le dice, ve y tráemelos, pero él también le hace estos comentarios para mostrarle que él nos conoce, que él la conocía y sabía todo acerca de ella, y la invitación seguía siendo la misma. Ven y bebe del agua que yo te daré. En el Salmo 1, recuerdo en lo que es el 2 y el 3, amo mucho esa porción en donde dice que si te deleitas en su palabra de día y de noche, seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua viva. Y dice que no, o sea, que da su fruto al tiempo, que su hoja no se marchita y que todo lo que hacen prospera. ¿Por qué? Porque lo principal está, deleítate en la palabra de Dios de día y de noche. Mora en ella, o que ella more en ti. ¿Qué otra cosa? Al igual que la mujer, muchas veces no sabemos lo que Dios quiere darnos e incluso no conocemos a Jesús o aquellos a quienes vamos a compartir no conocen. En algún momento nosotros también estuvimos así. Si lo supiéramos, incluso siendo cristianos, si lo supiéramos, oraríamos en base a eso y no en base a nuestros gustos, deleites o la manera en la que creemos necesitar las cosas. Para saber, necesitas creer y conocer lo que Dios nos habla en su palabra. Es necesario pasar tiempo en ella y saber qué es lo que Él quiere para nuestras vidas. Él quiere que le amemos, le adoremos. Él quiere que compartamos, Él quiere que perdonemos, Él quiere que seamos serviciales. ¿Qué es lo que quiere nuestro Padre y qué es lo que Él quiere otorgarnos? Esta vida nueva, este nuevo comienzo, pero sobre todo la manera original en la que fuimos creados para Él y para su gloria. Y un día que estemos delante de Él, poder hacer esto para la eternidad, el que eso nos hace, el que eso nos llene, el que eso sea nuestra motivación cada día. Así es que es necesario el poder pasar tiempo. Versículo 11, la incredulidad en vez de confianza, o quita esta incredulidad, cambia esta incredulidad por la confianza, no porque no veamos lo que o que creamos que Dios no está contestando o que pasan las cosas como nosotros quisiéramos en el tiempo, en la manera y en la forma en la que quisiéramos. No significa que Dios no esté trabajando en lo mejor para ti y para mí. Su enfoque está en lo eterno y no en lo temporal. Recuerda eso, cambia eso. No es que no estén pasando, sino que Él está trabajando y dando oportunidades para que mi corazón sea transformado y saciado en quién es Él. Así es que sin importar, versículo 13 y 15, sin importar lo que logremos en esta vida o en esta tierra, siempre quedaremos incompletos con lo que tenemos y con lo que vamos acumulando. Siempre anhelamos más y más. Solo en Jesús está satisfecha y completa nuestra alma. Dice, no son nuestros logros, no son mis métodos o mis metas las que dan significado a mi vida, sino que el amor de Jesús a nuestra persona y que es la que nos impulsa y nos lleva a vivir asombrados de quién es Él. Así es que no es todo lo que yo voy acumulando, sino es su amor que muestra hacia mi persona, que aun siendo una pecadora, Él murió por mí y por ti. Y dice que eso es lo que impulsa y lleva a vivir asombrados de quién es Él. No es a mi manera la adoración, o como yo lo conozco, o como yo lo practicaba, o como lo que yo... ¿Saben? Yo he cambiado tanto mi manera de adorar, porque incluso no sabía ni siquiera lo que significaba adoración, o cómo era adorar, si simplemente era adorar cantando, o qué era el adorar. Entonces, la enseñanza de cómo adorar es por el Espíritu, no es nuestro espíritu, sino su Espíritu. Eso es lo primero que Jesús nos enseña. Nos da esta enseñanza, es en espíritu
espíritu y en verdad, dice la Reina Valera, guiados por el espíritu, enseñados por el espíritu. No somos enseñados por unos acordes, no somos enseñados por algún libro, no somos enseñados a través del espíritu, y eso lo podemos ver una vez más en la palabra de Dios. La adoración que Dios quiere es interna y que sea reflejada en lo externo, todo por medio de su espíritu. Entonces, no con rituales o con costumbres o solamente los domingos en la iglesia, sino en todas partes y en todo momento. Salmo 34:1 en la NTV, se los voy a leer. ¿Qué tal? Mi dedito. Y creo que con eso vamos prácticamente a terminar. Salmo 34:1. Y dice: alabaré al Señor en todo tiempo, a cada momento pronunciaré sus alabanzas. Solo en el Señor me jactaré, que todos los indefensos cobren ánimo. Vengan, hablemos de las grandezas del Señor y exaltemos juntos su nombre. Qué maravilloso, es uno de los versículos que quiero también poner y plasmar en estas paredes y que me lo recuerden en todo tiempo, alabar su nombre, en todo tiempo recordar que cuando estamos desanimados cobramos ánimo al elevar y al exaltar su nombre, y qué maravilla poderlo hacer juntos. Así es que qué emoción el poder conocer realmente de lo que Jesús habla acerca de cómo cambiar esta parte de nuestra adoración. Así es que sí, creo que él ubica, ok. Entonces, es que estaba lloviendo acá también mis notas. ¿Qué vamos a aplicar? Cántale, agrádale, ora, arrodíllate, exáltate en todo lo que hagas y te propongas hacer. Pon tus planes sobre sus manos y deja que Él te muestre los suyos y se conviertan en los tuyos. Aplícalo en esta semana. Me encantó estar con ustedes esta tarde. Ya nos llevamos 41 minutitos, que no me debe de importar el tiempo, pero de verdad quiero que sea esto algo práctico. Así es que llévate esto, la manera en la que debemos orar o la importancia de nuestra adoración tiene que ver en todo lo que hacemos y cómo lo hacemos, cómo visto, cómo bebo, lo que bebo, lo que veo, lo que escucho, el cómo amo a los demás, el cómo acepto, el cómo comparto en todo tiempo. No solamente cantar alabanza, sino damos alabanza, honra y gloria cuando todo se trata de Él y no de nosotros. Otra cosa que te lleves es que Jesús siempre tiene los brazos abiertos para ti. Quien le rechaza somos tú y yo, y Él no se cansa. Él tiene un amor inagotable y está abierto y dispuesto constantemente para que vengas y le conozcas. Sorpréndete de quién es Él. No hay pozo que pueda saciar nuestra sed más que el que brota de Jesús, el que brota de sus palabras y de quien es el Espíritu Santo en nuestra vida. Es lo único que sacia y completa nuestra vida. Es un placer el poder haber estado con ustedes y nos vemos para la próxima. Que Dios los bendiga y nos vemos en otro Bla 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 Presenta en la semana, y bendiciones. Chao.